Estamos abordando en este momento con Julio Talamonti los menores que son víctimas de la trata de personas, específicamente de los abusos sexuales a los cuales han sido sometidos. Y en este día se da la captura de una mujer que por 300 quetzales vendía a su hija de 10 años de edad. Talamonti, ¿cómo estás y cómo ves esta situación que está sucediendo en el país con esta señora que pues prostituía a su hija, la vendió prácticamente? Terrible, así es. Andrea Alejandra, buena tarde. A usted también, televidente, excelente tarde. Eres muy elegante definitivamente, Andri, para llamarle señora a una persona que se dedica a hacer esto con su hija. Imagínate tú, cada vez es más grave, es más grande, es más común, algo que debería ser completamente antinatural y normal, aparte que es un hecho delictivo, que es el fenómeno de la trata de personas en su forma de explotación sexual de menores. El Estado de Guatemala dio respuesta a esto desde hace varios años con ciertas acciones bastante concretas. Primero, el tener una Secretaría contra la Violencia, Explotación y Trata que ha venido haciendo su mejor esfuerzo, inclusive con algunas otras instituciones de gobierno como el mismo INGUAT, Policía Nacional Civil, para hacer toda una campaña en la cual, por ejemplo, a los hoteleros, a los restauranteros y a todas las personas que se dedican al tema del turismo, se les enseña cuáles son los posibles signos, síntomas de cómo detectar a un mayor acompañado de menores que no sean necesariamente sus Talamonti, sí, ahora yo te quiero hacer un par de preguntas, Talamonti, y la primera es las penas que podría enfrentar esta señora y hablando del sistema pues judicial, de lo penal. Correcto. Pero también, Talamonti, hay que hablar de las penas que podría enfrentar alguien que ha tenido relaciones sexuales con esta niña de 9 años, porque no solamente la señora que la vende, pues es el que la compra también, ¿no? Así es. En la trampa, Talamonti. De hecho, 6 personas capturadas por haber pagado y por haber abusado, en este caso de la menor. Sí, tenemos que entender una situación. La trata de personas como fenómeno general, fíjense, Andrea Alejandra, es la utilización o explotación de una persona cualquiera, en este caso de menores, que es la parte más perversa, como si fueran no personas, sino que cualquier objeto de intercambio, precisamente a cambio de dádivas, generalmente dádivas que son monetarias, que son dinerarias. Entonces, el delito de la trata se comete por varios actores. Quien capta, es decir, quien convence, quien traslada, quien hace ese transporte, quien también tiene bajo su custodia, quien explota, es decir, quien se aprovecha de la persona, pero también el explotador, todos ellos en calidad de autor de conformidad a lo que dicta nuestra ley penal. Y estamos hablando de uno de los delitos realmente más graves dentro de nuestra legislación, que tienen penas que de lo mínimo son de 25 años y que llegan o que pueden llegar a ser de las mayores de la legislación penal guatemalteca, que son hasta los 50 años. Estos serían delitos en los cuales, si pudiéramos aplicar el artículo 18, el artículo de la pena capital, probablemente podrían ser susceptibles de esta situación. Sin embargo, este no es un fenómeno que pasa solo en Guatemala, pero vemos cómo cada día más menores aquí son tratados, no solo para la explotación sexual, para la servidumbre, para el hecho de la mendicidad y para otras situaciones también. Julio Talamonti, esta investigación y de hecho los allanamientos que se llevan a cabo este día surgen por la denuncia de una menor de 13 años. Ella denunció ser víctima de explotación sexual. No se determina si fue por esta menor, pero sí fue por la denuncia de una niña de 13 años que inicia toda esta investigación. Ahora bien, ¿qué tan común son estos casos en Guatemala? ¿En dónde se generan más y en dónde deberían las autoridades tener especial atención o sobre todo acciones preventivas? Es una situación que cuando se hace un mapa de calor, en seguridad el mapa de calor es precisamente determinar cuáles son los lugares, los municipios, las áreas más vulnerables para ciertos fenómenos delictivos. Se puede ver que para el fenómeno de la explotación sexual de menores en el país son precisamente a varios sitios fuera de este distrito metropolitano, donde por tanta población que hay y tanta condensación de personas, pues obviamente se dan muchos de estos fenómenos. Las ciudades que son consideradas turísticas son las que principalmente presentan este tipo de fenómenos. Se da mucho también en el oriente del país y se da mucho en los lugares donde hay
y costa, y esto simple y sencillamente porque es más fácil evadir el control y porque también simple y sencillamente hay más afluencia de turistas. Aunque ustedes no lo crean, Andrea y Alejandra, hay muchas personas que vienen del extranjero a través de estas grandes redes de trata que ya han pagado, que ya vienen con ese fin específico de tener relaciones sexuales con menores de edad. Bueno, qué cosa más difícil la que se atraviesa en Guatemala, y no solamente en Guatemala, sino que esto es parte de cómo son redes mundiales. Sí, claro. Redes mundiales en países en vías de desarrollo principalmente. Bueno, Talamonte, gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias. Te escuchamos a las 9 de la noche aquí en TN23 en el programa A la Medida. Muy bien, ahí te escuchamos, Talamonte, y te vemos. Gracias. Vamos a la pausa, ¿te parece, Alejandra? Por supuesto que sí, vamos a la pausa, volvemos con más noticias.